Pues damos muchas gracias a Dios porque este día podemos iniciar una semana más, una semana de devocionales, y hoy tenemos una temática muy interesante, muy interesante. La temática es acerca de las promesas de Dios. En la Biblia encontramos infinidad de promesas que Dios hace al creyente, pero también a cualquier persona. A cualquier persona de este mundo, Dios le da promesas. De uno depende si uno se apropia de esa promesa, si uno agarra esa promesa, o si uno no le interesa tomar esas promesas. Y yo especialmente quiero compartirte una promesa que está en el libro de Filipenses. Bueno, en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Es una frase un versículo donde el apóstol Pablo habla, y él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para los que no conocen nada del apóstol Pablo, el apóstol Pablo antes era un perseguidor de cristianos. Él mataba a los cristianos. Después tiene un encuentro con Jesús y él empieza a hacer la obra de Dios. Él empieza a predicar, empieza a recorrer las comunidades, las aldeas, y empieza a ir a un pueblo, una ciudad, y establece una iglesia ahí. Va a otro pueblo y establece otra iglesia ahí. Va a Éfeso, a Galacia, a Tesalónica, a diferentes regiones, y va levantando iglesias. Y él, para esos viajes, pues él tiene que gastar, él ocupa recursos. Entonces Pablo está pasando por una situación difícil, una situación prácticamente económica, donde no hay dinero pues para poder seguir trabajando en la obra de Dios. Y entonces Pablo dice: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese contexto encontramos la promesa esta: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algo que podemos entender acerca de Jesús es que Jesús, que es Dios, es un Dios rico, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios sobrenatural, un Dios sustentador. Todo le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absolutamente de toda la creación. Entonces Dios, siendo dueño de todo, Él dice, aquí en la palabra dice eso, Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos decir: ay, es que estoy viviendo en escasez. Es válido, en ocasiones pasamos por tiempos difíciles, pero sabemos que Dios nunca nos va a desamparar, que nunca nos va a dejar, que nunca va a decir: ¿sabes qué? Ya no hay para ti nada. No, siempre Dios está supliendo todas y cada una de sus necesidades. Entonces, una de las promesas de Dios es esta: que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Entonces, en ocasiones, cuando pasamos por un tiempo difícil, nos llega la presión, nos llega la preocupación, nos llegan las deudas, no sabemos qué hacer, y ahí estamos, yendo a los bancos, endeudándonos para poder pagar deudas. Cuando Dios dice: acércate a mí, búscame a mí, entrégate a mí, y yo voy a suplir todo lo que os falte. Dice una porción de la palabra de Dios, dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Dios siempre da de más. Si necesitamos algo, Dios nos da de mucho más. Pero Dios pide algo de nosotros, pide nuestro corazón, pide que nosotros le creamos a Él, que seamos fieles a Él. Así que te dejo esta breve meditación en esta mañana. Que Dios te bendiga, y pues te invitamos a que sigas viendo esta semana las series devocionales acerca de las promesas de Dios. Que Dios te bendiga, y estamos para servirte. Y mandamos un saludo para la gente que nos está viendo en México,
para la gente que nos ve en otros lugares. Bendiciones, que Dios siga derramando de su gracia y de su paz en sus corazones. Dios te bendiga.